continuación, ahora le presento otra entrevista que tuve con Gonzalo Monroy esta semana. Él es especialista en temas energéticos sobre la venta de plantas de electricidad de la empresa Iberdrola, la empresa española Iberdrola, al gobierno de México y cuáles son sus implicaciones. A ver, cuéntanos, Iberdrola tenía estas plantas de, si no me equivoco, eran de energías limpias, ¿es correcto? No, la gran mayoría son plantas de ciclo combinado alimentadas por gas natural y solamente una es de un ciclo combinado, de energía eólica. Ok, esas las puso Iberdrola, evidentemente para hacer negocio, para hacer business en México, porque pues, Iberdrola es un business, es un negocio. Con la reforma que se hizo durante Peña Nieto, pues se trataban de aprovechar este mercado, pero llegó la administración de López Obrador y no les gustó esto. De hecho, hay que vale la pena mencionarlo un poco más a detalle, Leo. No, gran parte de estas plantas vienen prácticamente desde la administración de Vicente Fox. Estamos hablando de los 2000. Incluso buena parte de las plantas ya tienen una vida útil que ya está prácticamente por cerrar su ciclo, pero es muy importante decir que no son chatarra en lo absoluto. Por ejemplo, la planta de Monterrey 3, por cerca de 2 décadas, fue la planta más eficiente de todo el país. Esta es una planta que fue construida y entró en operación en 2003 y también dentro del mismo paquete de 12 está la planta de Topolobampo, que apenas acaba de ser inaugurada el pasado diciembre. Bueno, ya ves, nos estás enseñando, caray. Yo, evidentemente, mucho del tema no sabía y qué bueno que me lo dices. Entonces, ya llevaban mucho tiempo, digamos, pues son esta empresa eléctrica generando electricidad. Sí, prácticamente Iberdrola fue una de las primeras compañías que apostó por México, que trabajó de la mano de la Comisión Federal de Electricidad, principalmente bajo la figura del productor independiente de energía, en la cual pone justamente a través de licitaciones las CFE sitios y pues, se ponían a competir diferentes tipos de empresas para suministrarle en exclusiva esa electricidad de la Comisión Federal. De eso mismo, justamente se derivó también un gran proyecto de gas natural que ahora ha sido prácticamente una minita de oro para la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, entra López Obrador y ¿qué pasa? Entra justamente López Obrador y lo que hace es empezar a tratar de sacar a ese tipo de plantas, en su mayoría plantas privadas y muchas de ellas de energía renovable. Lo que trata de hacer es tratarles de cerrar el mercado, tratar justamente incluso a través de multas, verificaciones, yo te diría incluso de un hostigamiento regulatorio, tratar de sacarlas del mercado. Obviamente no tenía nunca y nunca tuvo posibilidad de poderlo hacer, así que eventualmente Iberdrola llega a un justo medio, que es vender estas plantas, las vende a un buen precio, no muy por arriba del mercado, pero a un buen precio, y eventualmente se deshace de este dolor de cabeza, adquiere una buena cantidad de dinero para activos en Brasil y también se dice que para México, y todo el mundo simplemente sale contento, excepto Comisión Federal de Electricidad, que no va a ser el dueño, nunca será el dueño de esas plantas. Y es importante mencionar esto, Leo, porque todo el discurso del nacionalismo, la segunda nacionalización de López Mateos, pues simplemente no ocurre, simplemente la venta de un privado a otro privado. ¿Por qué? ¿No fue el Estado el que adquirió las plantas de Iberdrola? No, es justamente Mexican Infrastructure Partners, un fondo de inversión que crea un vehículo de inversión del cual el 51% es precisamente fondeado por diferentes entidades gubernamentales. Llámese Fonadim, Bancomex, Nafinsa, entre otras, que, y es aquí vale la pena mencionarlo, apenas hace un par de semanas la Comisión Federal de Competencia Económica les puso un límite que no puede exceder del 51% del valor total de este vehículo financiero, de un SPV. Obviamente esto limita totalmente la participación de la CFE, no le permite incluso ganar ese espacio en la generación como se había argumentado en el aparato oficialista, pues simplemente hoy estos siguen siendo beneficios privados. Pero a ver, porque, no estoy entendiendo claramente, o sea, evidentemente no pasan a ser propiedad de la CFE, pero sí pasan a ser de un dueño cuya mayoría la tiene el Estado mexicano.
Es correcto, pero aquí la parte fundamental es entender de que solamente como si hubieran invertido en cualquier otro instrumento financiero. En ese caso, da la casualidad que son estas plantas eléctricas, pero eso es muy diferente a lo que se mencionó de la nacionalización como una expansión de las actividades de la CFE, muy lejos de esos, Leo. Ok, perfecto. Pero entonces es esta nueva empresa, 51% de entidades del gobierno, 49% de quién más, Gonzalo. Ahí eso es lo que está buscando, porque se tienen que reducir la exposición que tenía el gobierno a través de sus diferentes entidades y buscar a nuevos socios que puedan ser, en este caso, socios no operadores. Se ha especulado también de que CFE originalmente iba a ser el operador de estas plantas, quitarle el sello de Iberdrola y ponerles ahora el sello de la CFE, pero parece ser que eso también está en duda, derivado también de lo que ha pasado desde el año pasado. Veremos eventualmente, seguramente en los siguientes meses, cuál va a ser la transferencia de los activos, simplemente para garantizar el abasto de electricidad en México. Pero ya pagaron, porque el otro día alguien que conoce, me dijo, oye, pues es que sí, lo de Iberdrola, pero no le han pagado a Iberdrola. ¿Ya pagaron? ¿Ya le pagaron a Iberdrola? Son más de 6,000 millones de dólares, si no mal recuerdo, ¿no? Es correcto, y ahí vale la pena mencionar esa parte, Leo. Ahí se había detenido el pago, la formalización de la operación, hasta no obtener el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia Económica. Lo que hace ayer Iberdrola, anunciando en la Bolsa de Valores de Madrid, es que este pago ya se ha completado, se ha terminado la operación, entra el dinero finalmente a las cuentas de Iberdrola, el pago total ahora sí ya, para poder empezar a cerrar esta operación. Pero ¿quién puso, o sea, entiendo que 51% lo puso el gobierno y el 49% restante, ¿quién lo puso, Gonzalo? Por el momento es Fonadín, es el que está haciendo el puente, si lo queremos llamar así, en lo que viene la reestructuración producto de las condicionantes de COFECE. O sea, ahorita, digamos, puso toda la lana el gobierno, pero eventualmente el gobierno va a tener que colocar el 49% de ese capital, si bien entiendo. Es correcto, Leo. En ese momento esa es la operación. Se tiene que, y obviamente hay algunos plazos que tienen que cumplirse dentro de la resolución de COFECE, pero sí, efectivamente tienen que encontrar nuevos socios. Y aquí déjame decirte una cosa que es importante. Cuando se dio esta operación, estaba en el entendido de que CFE podía utilizar, o haciendo el operador, estas plantas para mejorar su exposición y eventualmente encontrar algún tipo de manipulación de mercado. Lo que hizo la Comisión Federal de Competencia Económica es que esta se vienen justamente diversas disposiciones para evitar que esto ocurra. No va a poder haber una manipulación, no están los ingresos garantizados de estas plantas, que eventualmente tendrán que migrar de un contrato garantizado que tienen con la CFE a un mercado eléctrico mayorista. Pero, a ver, pues aquí ya se complicó el asunto, Gonzalo, porque pues ¿qué privado va a querer invertir con el gobierno en estas plantas si no están asegurados los negocios, o sea, si no está asegurado que va a tener utilidades? Nadie mete dinero a una empresa que no va a tener utilidades. Ahí es donde vamos a entrar precisamente, Leo, al quid de todo el proyecto. Tenemos que encontrar socios que quieran no ser los operadores, que puedan encontrar rendimientos que ya no están del todo garantizados y sobre todo entender que estás haciendo un partnership con el gobierno. Obviamente, y eso entendiendo de nuevo de la edad de las plantas, de que van a requerir mantenimientos correctivos y preventivos mayores en los siguientes 3 a 5 años. No es una operación sencilla, se van a tener que poner a trabajar tanto gobierno como Mexican Infrastructure Partners para encontrar un socio que dé esas cualidades y que pueda completarse esta operación. A ver, ¿tú lo ves viable? Porque evidentemente estas plantas, tú nos decías antes, tenían contratos asegurados. Ahora van a tener que entrar a un mercado de electricidad, pero pues ese mercado de electricidad está bajo una gran incertidumbre con todo lo que ha pasado este sexenio, Gonzalo. Es correcto, mi querido Leo. De nuevo, ahí está el corazón del problema. Tenemos que encontrar justamente socios que quieran entrarle justamente a este tipo de riesgo, un riesgo no garantizado de la parte de los ingresos, y sobre todo entendiendo, porque también hay que mencionarlo, son plantas que son mucho más eficientes que varias de las que fueron construidas, operadas y que son dueñas, en este caso la dueña es la CFE. CFE en este caso no está del todo, o no debería estar del todo contenta. Siguen colocando estos proyectos, siguen colocando esta electricidad, pero ya no con la certidumbre, con el atractivo que originalmente estaba desde diciembre pasado. Déjame ponerlo así. Ahorita el 100% del capital es del gobierno. O sea, es el que pagó las plantas de Iberdrola. Si mañana desaparece la COFECE, que eso es lo que quiere hacer el presidente López Obrador,
Puede decir el próximo gobierno, bueno, pues son plantas nuestras, ¿no? Potato, se llama Mexico Infrastructure Partners o no, vamos mejor a pasarlas a la CFE. ¿Esto es viable? Si quitamos las condicionantes de la COFECE, sí, efectivamente un escenario como el que planteas, Leo, podría llegar a darse esa transferencia de los activos y eventualmente de nuevo sacar esos 49% que tienen en este momento que encontrar. Bueno, es que los tienen que encontrar, pero mientras tanto es el Estado mexicano el dueño del 100% de estas plantas, ¿no? Exactamente, Leo, es correcto. Bueno, pues hijo, mano, qué interesante está esto. En conclusión, ¿qué nos dices, Gonzalo? Yo diría que ganadores y perdedores. Ganadores es totalmente si Iberdrola termina vendiendo una buena parte de sus activos en México, todavía hay algunos que permanecen, descarboniza buena parte de su portafolio de inversión, le permite oportunidades nuevas en energías renovables en Brasil y México. Del lado mexicano gana, hay que decirlo, el gobierno mexicano, porque son plantas que son muy eficientes, que van a requerir su mantenimiento más adelante. El que no queda, justamente el que se queda como el perro de las dos tortas, es la CFE. CFE vendió la idea, el discurso de que era de la nacionalización, que se expandían sus operaciones, y parece ser que se va a quedar sin una y también sin la otra. Muchas gracias a Gonzalo Monroy y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en nuestra edición de fin de semana. Programazo, ¿eh? Vamos a hablar sobre la música en los años 60, la revolución musical que se dio en esa década. No se lo pierda, aquí nos vemos.